Y es una pregunta que a la gente que habéis viajado mucho y a la gente que sois indianajones2.com, siempre tengo la duda. ¿Tú has tenido alguna vez alguna experiencia cercana a la muerte o peligrosa en una de tus expediciones, investigaciones? Porque tú te has movido en zonas a veces complicadas, ¿no? ¿Pero has tenido alguna que digas tú, hostia, ser arqueólogo no es como me lo habían pintado, ¿eh? O sea, cuidadín. ¿Has tenido? Sí, he tenido algunas, he tenido varias. ¿Ha sido alguna de las más chorras, ¿no? A ver, yo he vivido en un poblado nubio, en el desierto, en Egipto, que te metías por la noche en la cama y decías, madre mía, ¿qué pinto yo aquí, no? Pero he tenido algunas. Una, por ejemplo, muy jodida, es cuando me picó un escorpión aquí en la muñeca. Uy, por eso te lo tatuaste. Lo llevo tatuado aquí, que es donde me picó. ¿Dónde estabas? Estaba en Egipto. Y bueno, la cuestión está en que yo apoyé la mano donde no debía. Yo estaba trabajando, excavando, pero con la mano derecha, claro. Y apoyé la mano izquierda para seguir trabajando. De esto que estás a cuclillas, claro, ¿no? De rodilla. Y noté un pinchazo. Pero tampoco fue muy doloroso. O sea, de hecho, ni vi el bicho. Yo hice así como diciendo, me ha picado algo, ¿no? Lo típico que como una abeja, una cosa así. Y dije, me ha picado algo. Ahora, a los 20 minutos tenía el brazo como Popeye. O sea, esto estaba hinchado, la muñeca deformada. Y yo veía borroso, me mareaba y ya me pillaron y me llevaron corriendo para el hospital. Y nada, me dolía sobre todo la axila. Por los ganglios. Por los ganglios. Pero vamos, yo ya no me acuerdo de mucho más. Cuando llegué al hospital, Urbasón me pusieron en vena, saco. No, Urbasón es un antihistamínico brutal. Y además me lo pusieron en cantidades brutales mientras me hacían un análisis para ver el tipo de veneno. Y luego ya con esa analítica dan con que es un arácnido y por el tipo de picadura pues es un escorpión y ya te pueden poner el antídoto, ¿no? Entonces el antídoto lo que hace es que sintetiza un poco el veneno para que tú lo expulses, para que no vaya al riego sanguíneo, ¿no? Claro. Pero claro, lo expulsas por la orina. Entonces yo pasé una semanita... porque eso lo ibas meando y era que era... Pues yo no he tenido piedras en el riñón, pero... ¿Un dolor? O sea, era como mear cristales. O sea, un dolor brutal. Heavy. Brutal, aquello lo pasé mal. Luego he tenido problemas con animales. ¿Qué te pasa? En Tanzania... Esto sí que es muy indie. Sí, eso sí. En Tanzania tuvimos una situación, íbamos con un Ranger, con un Toyota, y esto fue al norte de Serengeti, más a la zona de Grumeti y demás. Había llovido mucho. Y entonces vimos un elefante, que es raro ver un elefante solo, era un elefante muy mayor, de estos que ya van ellos solos de un lado para otro. Y bueno, pues por querer acercarnos, se nos quedó la rueda enganchada en el barro, muy cerca del elefante, y el elefante se asustó. Y entonces el elefante empezó a cargar contra el coche, venía a cargar contra el coche, y claro, un bicho de esos enorme, pues lo tumba y te pasa por encima, pero nosotros no podíamos salir, entonces lo único que podíamos hacer era ruido. Por lo cual tuvimos que empezar a hacer todo el ruido, gritando, haciendo ruido, dando golpes a la chapa del coche, el claxon. Y él, claro, él no sabía si acercarse o... Se quedó como impactado, ¿no? ¿Qué hago? Hizo una arrancada de venir hacia el coche, pero como hacíamos muchos ruidos, se quedó a 4 metros y ya decidió que se daba la vuelta y se iba. Hostia, cuando vimos que se iba, ahí ya respiramos. Y luego también me pasó en Etiopía, en el lago Tana, en una de las veces que iba a esta isla donde estaba el arca. Sí. Pues allí o sea, cuando fuimos hacia la isla, porque era... tú coges una barquita en una ciudad que se llama Bajardar, al sur del lago, y tienes como 2 horas y pico de navegación hacia el interior de la isla para llegar a Tanakirkus. Y a la ida, maravilloso. O sea, por la mañana era un espejo, el lago, un día fabuloso, maravilloso. Y mientras estábamos en la isla, viendo la iglesia que hay allí y tal, incluso dicen que las huellas de la Virgen María, que llegó hasta allí, todo, en la isla de Tanakirkus. Es un sitio muy, muy sagrado y muy curioso. Es complejo porque la isla es un monasterio, pero es masculino. Entonces no dejan entrar a las mujeres. Las mujeres tienen que entrar a la isla por otro lado, se las llevan a otro lado de la isla, que hay como una iglesia con un monasterio. O sea, entonces la visita es complicada, pero bueno, se hace raro. Pero el caso es que yo cada vez que iba allí, pues iba, además en aquel viaje iba con mi padre, fíjate. Y bueno, echamos allí la mañana y de maravilla, pero cuando volvíamos se levantó una tormenta brutal. Pero brutal, de que en el lago empezaron a montarse olas de 2 y 3 metros que yo decía, nos vuelcan la barca. Una barca pequeña, entiendo. La barca era un caparazón de hierro de estos sí, pero de lago, tío. No te creas que no era una lancha. No. O sea, era un barquito. Era un caparazón de hierro que eso en el momento que vuelca se va a pique, seguro, ¿sabes? Sí.
con un motorcillo que no le daba para tirar. Ahora, el piloto, el que manejaba la Era una barca, bestia. era un animal. Ajá. Porque cada vez que venía una ola que era más alta que la barca. El tío sabía cómo colocar la barca, posicionarse. Uf. Bueno, y estuvimos, yo no sé cuánto tiempo, pero hasta que llegamos a la isla, o sea, a la orilla, tremendo. Pero claro, el problema no es solamente eso, porque íbamos con unos chalecos que nos habíamos puesto y demás. Ajá. El problema es que a medida que tú ibas acercándote a la orilla, ibas viendo hipopótamos. Hola, O sea, el lago, la orilla está plagada de hipopótamos. Que por lo que sea, por la tormenta, se habrían acercado ahí para... Bueno, se meten al agua, ¿no? Entonces, claro, tú no puedes echar la barca hacia la orilla donde te dé la gana. Tienes que esquivarlos. Tienes que llegar a donde sea seguro parar la barca. Entonces, Pues son muy agresivos, ¿no? Pero muchísimo. Y vienen a por la barca. Incluso si ven que la barca va hacia ellos, ellos vienen hacia la barca. Madre mía. Y además es que como van buceando no los ves. De repente solo ves salir una cabeza y... ¿Eso lo has visto tú? Sí. Perseguirnos un hipopótamo. Vamos, nos estaban persiguiendo varios hipopótamos por ahí. Y decir, ahí, para ahí. Y vamos para allá y de repente salir un hipopótamo. No, aquí no. Vamos para más para allá. Entonces el problema era que no solamente que la barca se fuera a pique, sino los hipopótamos. Wow. Pero bueno, y de esas me han pasado mucho. En Etiopía también me pasó Qué otra con un escorpión. Yo me encontré con un escorpión dentro de la cama. ¿Dentro de la cama? Sí. O sea, yo me fui a dormir. Esto fue en Aksum, en la ciudad donde está el arca. Sí. Hay un hotelito de mala muerte allí. Claro, entiendo que ahí no entiende el concepto de 3 estrellas, ¿no? No. Claro, yo me fui a dormir. Tenían una tele pequeñita. Yo la encendí, pero no se veía nada, pero bueno. Y la tele fue lo que me salvó, porque yo me arropé y dije, joder, tengo calor. Entonces me quité la colcha. Ajá. Y al contraluz de la luz de la tele vi una cosa que me andaba por la pierna. Y claro, cuando di la luz vi que era un escorpión. Y claro, me quité la sábana. Bueno, me quité la sábana rápido. O sea, te apartaste la sábana. Sí, a ver, en mi cabeza fui un ninja, ¿sabes? Pero en realidad fue el típico de... No, pero la suerte es que estaba entre la colcha y la sábana. Vale, si que si llega a estar en piel... la sábana, te engancha. Me encuentran al día siguiente allí seco. O sea... Pero, porque este que me picó en Egipto no era de los peligrosos, pero ese que estaba en Etiopía sí, porque además luego lo cogí con un cubo de plástico que tenía en el baño. Sí. Y me acuerdo que bajé a la recepción y le dije, oye, me he encontrado esto en la cama. Y el chico de la recepción me dijo, ¿y? ¿Qué? Digo, hombre, ¿cómo que y? Digo, para empezar, me vas a cambiar de la planta de abajo a la planta de arriba. Y me dice, pues qué raro, dice, porque hay alambres puestos en las ventanas. Y es verdad, tenían como una mosquitera puesta en la ventana, pero la puerta, o sea, había 4 dedos. Que había hasta claro, la familia entera de escorpiones. Y el señor de la recepción, si quiere. Si quiere pasar por debajo de la puerta también cabía. Y claro, digo, pero bueno, de alguna manera me vais a compensar y me invitó una cerveza. Bueno, oye, pues yo creo que no está mal un casi morir por una cerveza. Tampoco es un mal plan, loco. Y cuando nos estábamos tomando la cerveza me dice, ¿lo quieres? Digo, ¿qué? Digo, el escorpión. Digo, ¿y para qué voy a querer el escorpión? Dice, no sé, pues si te lo querías llevar. Digo, no. Oye, y hace una así, mascota. le da la vuelta, deja el escorpión en el suelo y con unas hawaianas de estas de dedito, las chancletas estas de dedito, hace lo pisó y allí lo dejó. Y se acabó el escorpión. Y me dijo, y ahora te vas a dormir. Y este era de los chungos. Sí. Este se llama Botus occitanus, se llama el escorpión dorado. Ese te pica y... Y hasta luego. Tengo fotos del bicho allí metido en el cubo. ¿Sí? Y en la cama, porque en la cama también le hice fotos. Pero sí, y no sé si hay alguna más por ahí. Un corrimiento de tierras que nos pilló también en Etiopía. ¿Sí? Un día de lluvias en las montañas de Simien. Además es que había una piedra en mitad del camino y no nos dejaba pasar. Y estábamos esperando a ver si una máquina la quitaba o no, pero de repente vimos que la ladera se venía abajo. Y claro, para atrás no podíamos porque había otros coches, había una máquina, y para adelante no podíamos porque estaba la piedra. Y un amigo mío, Tese, que es el etíope con el que yo trabajaba allí, el tío se lanzó del coche, salió por la ventanilla, porque íbamos en un coche de estos que la parte, él iba sentado adelante, que no tiene puerta. Abrió la ventanilla, salió por la ventanilla y se puso a empujar la piedra hasta que la consiguió mover lo suficiente para que pasara el coche y fue pasar el coche y venirse la ladera abajo. O sea que... Oye, pues al final sí que tienes una vida Indiana Jones. Sí, bueno, hay algunas historias por ahí. Joder, está a punto de morir más que los que están en el frente. Sí, pero vamos, lo que peor pasé fue el del escorpión. Ahí sí que lo pasé mal.